En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor que nos das en cada flor. Por esta luz de alegría te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontraré en el sendero donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abejas tan sedientas de beber. Gracias por este camino donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura: te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo, en este capítulo 4 de la carta a los Romanos, sigue hablándonos de Abraham y de la fe. Hace un elogio de Abraham y de la respuesta de fe, de la confianza total que tuvo con Dios cuando Dios le hizo la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que sería padre de multitudes, que sería padre de muchos pueblos, que tendría una descendencia abundante. Y sabemos todos que Abraham y Sara no podían tener hijos. Sin embargo, Abraham creyó contra toda esperanza. Apoyado en la fe, le creyó a la autoridad de Dios, a la verdad que Dios le estaba revelando y proponiendo. Por eso Abraham se convierte en el padre de todos los creyentes, pero es padre no solamente de los judíos que creen y tienen la tradición de la ley, sino en todos los creyentes, en todos aquellos que en el mundo abren su corazón a la verdad revelada, porque se encontró fue con el Dios de la vida, el Dios que da la resurrección a los muertos, el Dios que resucitó a Jesucristo, el Señor de entre los muertos. Así, la fe del Antiguo Testamento y la fe del Nuevo Testamento van unidas. Abraham creyó en el Dios de la vida, que le dio a su hijo y a su descendencia. Y nosotros, como Iglesia, creemos en el Dios que dio la vida a su Hijo Jesucristo, que lo resucitó de entre los muertos, y ese es el centro de nuestra fe. El Catecismo de la Iglesia nos dice que la fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. El Dios Padre se revela en su amor para con cada uno de nosotros, se revela en el perdón, se revela en la misericordia que tiene con toda la humanidad. Y nosotros, viendo que Dios se revela y se manifiesta, nosotros queremos con la inteligencia, con la sabiduría humana, recibir esa revelación y creemos en las obras de Dios y creemos en el obrar de Dios. El Catecismo nos enseña también que creer entraña una doble referencia a la persona y a la verdad. A la persona de Dios, al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no creemos en otras cosas. La fe verdadera es la confianza total en la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero además es la confianza en la verdad que nos revela esta persona amada. No debemos creer en ningún otro que no sea Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y nos sigue enseñando el Catecismo de la Iglesia: la fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita el auxilio del Espíritu Santo allá en su interior, porque es un don que se recibe, es un don que se va acrecentando, que va progresando con la ayuda de nuestra inteligencia, de nuestra libertad, y que va constituyéndose en un don que cubre toda nuestra vida. Creer es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana. La fe hace parte de la dignidad humana. Una persona que tiene fe es una persona que ha reconocido su dignidad como persona, como hijo de Dios. Y además, el Catecismo nos enseña que creer es un acto eclesial. Atención con esto,
No puedo decir yo creo y creo en mis verdades, yo creo y creo en las cosas que yo quiero creer solamente y en las que no me conviene no pongo la fe. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. Atención con esto, y es muy importante para nuestra vida, porque es que la fe no nace con nosotros, la fe la recibimos nosotros a través de la Iglesia, y la primera iglesia que nos transmite la fe es la pequeña iglesia familiar, la iglesia doméstica, donde nos enseñan a amar los sacramentos, a amar a la Santísima Virgen María, a respetar a las demás personas, a creer en el Dios que acompaña la vida de nuestras familias. Es una fe que nos precede. Entonces la fe de la iglesia nos precede. La fe no comienza con nosotros. Además, la fe de la iglesia engendra nuestra fe, hace que nazca nuestra fe. Y cada vez que nosotros participamos en la Eucaristía, cada vez que nos sentimos comunidad iglesia, cada vez que nos unimos con el Santo Padre, el Papa, cada vez que nos unimos con el obispo, con los ministros de la iglesia y con todos los laicos, hombres y mujeres, sentimos que esa fe nos va conduciendo y va alimentando nuestra fe. Es con la iglesia y es dentro de la iglesia como nos volvemos nosotros creyentes. Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la iglesia por madre. Amemos a la iglesia y en ella encontraremos el crecimiento, el incremento, la frescura, la solidez, la claridad de nuestra verdadera fe, porque la fe es necesaria para nuestra salvación. Salmo 104. Estirpe de Abraham su siervo, hijo de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham, sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me niega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 12 de San Lucas, donde se nos invita a confesar a Jesús. Y lo confesamos no solamente con nuestras palabras, sino que lo confesamos con toda nuestra vida, y eso es lo que se llama testimonio. El Papa Pablo VI nos enseñaba que en la evangelización es necesario confesar a Jesús con el testimonio de la vida y con la palabra explícita hablando de Jesucristo el Señor. Y hoy en este pasaje del Evangelio aparece el tema de la blasfemia. La blasfemia, nos dice el Catecismo de la Iglesia, es hablar contra Dios, contra las verdades de la fe, contra lo sagrado, contra la Iglesia, contra los santos. Blasfemar entonces es hablar negativamente en contra de Dios. Y nos dice Jesucristo el Señor en el Evangelio de Lucas en el día de hoy que la blasfemia más grave es aquella que se hace contra el Espíritu Santo, es decir, contra la verdad y contra el amor, contra la unidad y contra la comunión. El Espíritu Santo es el abogado que nos lleva por caminos de verdad. Y si nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo, no nos queda esperanza. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Es más, el texto del Evangelio hoy termina diciendo que cuando seamos perseguidos, que cuando nos lleven ante los tribunales, no nos preocupemos porque el Espíritu Santo nos enseñará en aquel momento lo que tenemos que decir. Pero si nosotros blasfemamos contra el Espíritu, no tendremos quien nos acompañe, quien nos conduzca a la verdad plena. Que el Señor ponga palabras de bondad en nuestra boca, que quite toda blasfemia de nuestra forma de hablar y de nuestra forma de vivir, para que de esa manera podamos ser dóciles al Espíritu Santo y podamos confesar con nuestros labios y con nuestras actitudes que Jesucristo es el Señor de nuestra vida.
Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.